¿Qué sucede cuando una generación oprimida con una ideología disruptiva sobrepasa los límites? ¡Hey! Bienvenidos a su podcast Expertos en Palomitas, donde no somos expertos ni tampoco somos palomitas. Bueno, estamos aquí otra vez nosotros. Yo soy Mauricio. Omar. Yo soy Omar. Sí, hola, yo soy Isaac. Y este es nuestro segundo episodio. Así es, segundo episodio. De Expertos en Palomitas. Y la verdad es que pues estoy un poco emocionado, pero pues antes de llegar al tema, pues no sé cómo han estado, qué tal les fue esta semana, ¿quieren hacer algún comentario? Pues ha sido una semana pesada nuevamente. La verdad es que yo creo que todas las semanas antes del episodio iban a ser pesadas. Pero en general, no sé, como que el hecho de saber que íbamos a hacer esto fue bastante emocionante por el hecho de pues, estar viendo la película y todo ese tipo de cuestiones, investigando un poquito. Nos preparamos un poquito mejor, creo, aunque estamos un poco todavía hay nerviosones, ¿no? Rarillo, así es. Sí, seguimos siendo inexpertos y probablemente no que seamos expertos. No, y la verdad es que también el episodio del día de hoy, que lo vamos a tocar ahorita un poquito más adelante, pues para mí, en lo personal se viene fuerte porque vamos a tocar un tema basado en una historia real y creo que pues no somos expertos en palomitas ni somos palomitas y tampoco somos expertos en el tema del que vamos a hablar, pero es una película y nos vamos a enfocar en eso. Así es. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre una película que está basada en un género musical, que es el black metal. Entonces, bueno, en general, yo por mi parte, yo creo que nunca he escuchado black metal, la verdad, además de lo que he escuchado en la película. Porque, bueno, para mí, mis niveles como de musicalidad llegan a lo que sería el metalcore. Es como lo más pesado. Lo más pesado que yo escucho es metalcore. O sea, es lo que yo digo ya como, wow, esto es mi top. En algún momento intenté escuchar deathcore o cosas así. Y fue demasiado. Sí, fue demasiado para mí. Entonces ya llegar tanto a death metal como a black metal me parece como, wow, ya no puedo, güey, ¿sabes? Es mi límite. Ok, tú, Omar, cuáles son tus conocimientos, sean vastos o nulos, respecto al black metal o como dice Mauricio? O sea, pues es que en realidad, ¿cómo te diré? Pues yo soy muy popero, güey, o sea, soy, ¿cómo se llama? Baladero, muy bolero, en realidad pues no es como mi género favorito. Sí, yo soy bolero los fines. Yo soy bolero. Sí. Pero ¿sobre madero los fines de semana? Ajá, pero pues en realidad creo que cuando estoy triste sí escucho un poquito de música más pesada. Creo que lo más que he llegado a escuchar es metal. Está el tri, ¿no? No, pues es tri que metal. No sé en qué género se ponga Pierce the Veil, Sleeping Metalcore, es metalcore. Ese es mi, ¿cómo se llama? Mi top de canciones, porque la neta el death metal y el black metal ya es mucho para mí, güey. No, el metal en general, ¿no? Ni siquiera lo soporto, güey. Sí, el metal en general, la verdad, sí, o sea, no, yo creo que los tres aquí presentes, creo que tú eres el más suavecito. No, y el que menos conocimiento tiene respecto a este tipo de temas, ¿no? Entonces, pues, está bien. Creo que de los tres yo soy el que tiene como que un poquito más de... Pues sí, ajá, sí. Porque pues a mí a mí en lo personal sí me gusta el metal bastante. Pero aún así, o sea, creo que el black metal sí supera un poco como... sobrepasa mis estándares de lo que para mí se puede considerar como aceptable, ¿sabes? O sea, sí me gusta la música pesada, turbo pesada, pero el black metal sí es... Ajá, sobrepasa lo que ya es normal, sí, ¿no? Pero eso no exenta de que el black metal es importantísimo en la historia. En la industria, todo género musical. En la historia de la música es importantísimo, es pieza clave. Hasta los corridos tumbados. ¿No? No hablemos de eso. No hablemos de eso. Sí me gustan. No, a mí no. La verdad es que a mí casi no. No digas esas groserías, amigo. Tienes que decir, persona... No sé, güey. Ayúdame, güey. No, bueno. Hoy vamos a hablar de una película, otra vez reitero, que habla sobre el black metal. Y bueno, esta es una historia basada en hechos reales, sobre una banda noruega que estuvo alrededor de los 90. Espérame, voy a llegar a eso, ¿no? Estuvo alrededor de los años 90, 80s, 90s. Y bueno, mi historia con esta banda en específico, yo la conozco desde hace como 11 años, conocí esta historia. Por un video específicamente, yo vi un video que hizo Jordi Wild en el Rincón de Giorgio. ¿Ah, sí? Así es, hacía como videos de Halloween. Bueno, creo todavía videos de Halloween, de temas acá turbios. Y con él fue la primera vez que escuché sobre el nombre de esta banda, que es Mayhem.
Y pues básicamente la película que vimos esta semana, o que decidimos ver esta semana, es Lords of Chaos. Lords of Chaos, of Chaos, ¿no? Los señores del Chaos. Los señores de los chavos. Ajá, sí, continúa. No, pues básicamente es una película basada en la historia de Mayhem, de Bullshroom, y pues con nuestros tres protagonistas principales en cuanto a toda esta historia, que si me puedes ayudar con sus nombres reales, porque la verdad es que no los recuerdo. Sí, ok, bueno, voy a empezar por los apodos, los sobrenombres, ¿no? Ajá, bueno, los sobrenombres. Ajá, que tenían, que es Euronymous, permíteme un momento para buscar su verdadero nombre. Se llama Oystein Arsen. Oystein Arsen. Uh-huh. El segundo es Bark Vikernes, que es el más famosillo porque todavía sigue con vida y además todavía sigue haciendo música. Ese es como un dato ahí curiosón. Y ese es su apodo, se llama Christian, realmente. ¿Cristian qué? Cristian Ramírez se llama. Y el último sería, pues, uno de los personajes más controversiales en la historia del metal en general, porque creo que es como la representación total de lo que es, pues, el black metal, ¿sabes? O sea, lo que quería dar a conocer el black metal, y es el señor Death. Se llama Per, no sé cómo se apellide. Per Yngwie. La verdad no tengo idea de cómo se pronuncia. No sabemos cómo se pronuncia, es un nombre muy, muy de Noruega, ¿no? Yo que fui hace unos años. Pero se llama Per, y pues es apodado Death por varias razones que ahora les vamos a ir mencionando una vez que veamos la película. Bueno, entonces vamos a comenzar con la sinopsis. Una breve sinopsis de lo que trata la película, sí, ¿no? Les vamos a dar una brevecita sinopsis que tenemos apuntada por aquí. Es esta, aquí arriba, amigo. Es esta. ¿No es cierto? Sí, es esa. ¿Ah, sí? Así es. Perdón, amigos. Bien, les voy a leer la sinopsis. Lord of Chaos retrata la autobiografía de la banda Mayhem y engloba eventos que llevaron a la banda a ser reconocida mundialmente. La trama sigue a Oystein Arsen, como ya lo habíamos mencionado, o mejor conocido como Euronymous, el guitarrista de la banda, quien se convierte en una figura central en la escena de black metal. Todo comienza en Noruega a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando Oystein se propone junto con su banda establecer el black metal noruego en Oslo. Sin embargo, las líneas entre el espectáculo y la realidad comienzan a desdibujarse, ya que al tratar de crear una imagen de terror y autenticidad en su movimiento, se ven involucrados incendios, violencia y hasta el asesinato de quién, hermano. Pues ya lo veremos más adelante, ¿no? Específicamente, sí, creo que esta vez hicimos un poco más concreta nuestra sinopsis, porque literalmente trata de eso, es las diferentes etapas que tuvo Mayhem a través de su historia, de su corta historia, y el cómo sus protagonistas y en general la sociedad noruega se vio afectada por estos sucesos. Que aquí quiero soltarles un dato, no es un dato curioso, es algo bastante estúpido que escuché alguna vez. A lo mejor solamente es un dato de TikTok, ¿no? Ajá. Pero ustedes saben que el Rubius, ¿no? El youtuber, Ajá, es originario de Noruega. No. Bueno, tú no sabías. Bueno, él es originario de Noruega. Ajá. Y pues básicamente, según mis fuentes, TikTok, en algún momento él contó... El Rubius es hijo de Oystein. No, era su carnal. No, o sea, él ya estaba vivo cuando todos los sucesos que vamos a relatar ahora sucedieron. Y él contó que en su momento era como muy terrorífico para él. Y él creía que Euronymous, específicamente, que era como la cara del black metal, un día iba a llegar y se le iba a aparecer y le iba a matar o cosas por el estilo, ¿sabes? O sea, tenía miedo. En serio. Pero ¿qué edad tenía? O sea, pues era muy... Sinceramente no conozco al Rubius. Era muy pequeño, ha de haber tenido a lo mejor... 5 años. No, sí, menos, yo creo. Sí, creo que, si no me equivoco, creo que el Rubius es aproximadamente 10 años mayor que yo. Y ha de tener alrededor de 36, 37 años el Rubius. Miren, 35 años. Tiene 35 y él nació en el año de 1990. O sea, justamente él ha de haber tenido unos 3 añitos más o menos, 4 añitos, cuando toda la onda ya más pesada de las situaciones que se vivieron con Mayhem se desataron por completo. Entonces, yo creo que tiene sentido que haya tenido miedo por lo que ahora les vamos a comentar. Entonces, pues vamos empezando, ¿no? Vamos a estructurarlo un poquito mejor que la última vez. Y vamos a empezar, pues, por el principio, ¿no? Sí, como paréntesis aquí, nos queremos centrar más que nada en la película, más no en los hechos reales. Porque, bueno,
como cualquier película biográfica o inspirada en hechos reales, que la verdad, o sea, biográfica en el caso de esta película, yo lo pondría entre paréntesis, porque... Sí, hay mucha dramatización. Sí, hay mucha dramatización, pero pues vamos a enfocarnos más que nada en el tema de la película para que pues quede bien claro, por si soltamos algún dato que no es 100% real. Sí, solo vamos a dar unas pequeñas ahí comparativas con ciertas cosas que sí se nos hicieron como muy LOL de la película en general. Pero fuera de eso no nos vamos a meter tanto en la historia original, porque además es bastante enrevesada, ¿sabes? Como que hay... En diferentes fuentes hay algunos, como datillos que no hay en otras fuentes. Y en general, bueno, yo los videos que he visto al respecto cuentan unas cosas que ahorita que estábamos platicando antes del episodio, ellos dijeron que yo estaba así como, eso no pasó. Ajá. Sí, es que la verdad, o sea, la historia de Mayhem, o sea, aparte de que es una historia real, sí tiene como muchas incógnitas al respecto, porque muchos de los sucesos son narrados totalmente por parte de los mismos integrantes, entonces la veracidad de lo que realmente fue está en duda. Ajá, sí, es algo que, ese tipo de historias, a pesar de lo que fue público, que realmente fue bastante impactante, yo creo que hay una gran parte de cosas que solo pues viven en la memoria de Varg y los que fueron en algún momento miembros de Mayhem. Entonces, pues bueno, vamos a empezar primero por el principio, ¿no? Bueno, la película nos presenta de principio al protagonista de esta historia, que es Euronymous. Nos lo presenta con su banda Mayhem ya conformada, pero en general como que nos dejan claro que no son o muy buenos, o el hecho de que el black metal vaya empezando su movimiento, por así decirlo, los hace que suenen como pues, a cagada, ¿no? Mal. O sea, yo creo que la opinión general de las personas sería que eso era como shit. Pues es que de por sí el black metal, ¿no? O sea, es como que tiene como esa ¿cómo te diré? Esa esencia de sonar mal, ¿sabes? Sí, o sea, definitivamente los inicios del black metal, porque, bueno, ya hablando de la actualidad, pues el black metal ya es un género muy bien producido, o sea, por bandas actuales, sí. Pero en sus inicios sí, y no era como que hecho por... Sí tenía mucho que ver la parte de la falta de los ingresos, porque no tenían el dinero a lo mejor como para pagar grandes producciones, pero sí parte de la ideología era sonar mal a propósito. Sonar mal a propósito, sí, o sea, era la idea totalmente, como movimientos como el punk y es como cosas así. Como los principios del thrash, ¿no? Antes de que se convirtiera en... O sea, antes de que se volviera un poco más mainstream también el thrash. Uh-huh. O sea, perdón, en sus principios también se suponía que tendía a sonar mal, pero uno de los temas que toca esta película con el black metal es justamente que, por ejemplo, el thrash y todos los y el death metal y géneros que vinieron como predecesores se empezaron a volver tan mainstream que necesitaban como una vía extra que le diera todavía un punto más cabrón al movimiento del metal. Y bueno, según estuve viendo, el black metal nace como respuesta a estos géneros que se empezaron a volver mainstream, porque entonces ahora el punto era, no nada más vamos a cantar sobre, no sé, muerte y cosas así acá, peonas y, ¿sabes? Sino que ahora también vamos a empezar a materializarlos, ¿sabes? O sea, el convertir su arte en una realidad. Sí, en un estilo de vida. Así ¿no? Es. En una ideología como tal, o sea, sí era un movimiento, pues, en mi opinión personal, bastante extremista, la verdad. Bueno, entonces vamos empezando por el principio, de nuevamente. Nos presentan a Euronymous con su banda. Y realmente al principio no pasan muchas cosas. O sea, solamente es como un pequeño contexto. Es como una pequeña introducción, ¿no? Una pequeña introducción. Sí, te lo plantean como que empiezan como una banda de covers, como cualquier otra banda, ¿no? O sea, simplemente son unos chavos. De hecho, algo bastante curioso es que, al menos dentro de lo que se plantea en la película, los integrantes, o sea, tienen vidas bastante normales. O sea, muchos podrían considerar que muchos de los sucesos que se dieron en esta historia vienen de gente con un pasado bastante turbio y cosas similares, pero al menos al principio los integrantes principales, que la verdad fuera de Euronymous no conozco los nombres, no los mencionan tanto porque también Mayhem tiene muchos cambios alrededor de los años en su alineación. Muchos se van, otros llegan, pero lo importante es Euronymous. Y hablando meramente de él, o sea, él tiene una vida pues bastante normal, o sea, viene de una familia tradicional, convencional, ambos padres, casados, tiene una hermana pequeña y nada más. De hecho, algo muy curioso de esto
es justamente lo que mencionas, que todos los integrantes de Mayhem, o bueno, por lo menos los más importantes, se nos da a entender que en general tuvieron vidas muy normales. O sea, personas que en una sociedad común no tenderían a tener este tipo de actos bélicos que empezaron a gestionar, ¿sabes? A excepción de Death, que ahorita vamos a hablar un poco más de él, pero Death es el único que tiene ahí como unas cosillas bastante disfuncionales desde que era muy pequeño, no nada más desde su adolescencia, adultez. Sí, porque Death no es un integrante fundador de Mayhem, o sea, él llega después de la partida del vocalista que tenían en ese entonces, que te lo repito, o sea, desconozco el nombre. De hecho, en la película no sale, empiezan sin un vocalista, según yo recuerdo. Empiezan sin un vocalista porque la primera vez que los vemos tocar es cuando están en la casa de Euronymous. Y que están ellos ahí tocando. Son Euronymous, el bajista, que no sé, según yo, y ahora sí voy a especular un poquito, el llamado Hellhammer es el que es el baterista de Mayhem. Y el señor Necro Butcher o Micro Butcher, que la razón por la que le dicen Micro Butcher es porque era muy chaparrito. Son el bajista y el baterista, respectivamente. Entonces solamente se ve a estos tres. Y Euronymous, en afán de querer consolidar su proyecto, está buscando un nuevo vocalista. Es ahí donde empieza... Donde entra Death, ¿no? Ajá, es ahí donde entra Death, que Death no se nos presenta directamente primero como una figura tangible, pero su primera interacción con la banda de Mayhem es bastante turbia, ¿no crees? ¿Me podrías refrescar un poco la memoria en cómo sucede? ¿Cómo sucede la primera interacción de Death con la banda de Mayhem? O sea, ¿cómo lo contactan? Porque la verdad no lo recuerdo bien. No lo contactan, sino que Death envía una carta, envía un paquete a los de Mayhem. Y en el paquete venía un cassette con sus demos vocales. Y además, algo muy interesante, que esto sí se supone que pasó en la vida real, venía una rata crucificada. Ajá. Sí. Lo cual es lo que, eso es lo que menciono, que es como un primer contacto bastante turbio. Y supongo que por el tipo de personalidades y lo que querían dar a reflejar con Mayhem, el hecho de que enviara algo así es, digamos, es un factor bastante determinante para que terminen aceptándolo en la banda. Aunado a que, según esto, Euronymous creía que Death era muy, muy talentoso. Sí, o sea, que tenía un talento muy nato para cantar. En la película, o sea, plantean que cuando Euronymous escucha el cassette, él lo cita como que nunca había escuchado una voz como la que él tenía, ¿no? La verdad, yo soy totalmente ajeno a todo eso. O sea, la verdad, en sí la música de Mayhem no es totalmente de mi agrado. O sea, sí, no entiendo a qué se refería, pero bueno, solamente él sabrá, ¿no? De hecho, en la película, el único que realmente se ve convencido de integrarlo a la banda es Euronymous, porque los demás sí... Sí, los demás se ven un poco reticentes. Ajá, están de hecho, un poco friqueados con respecto a su forma de presentarse, ¿no? Sí, de hecho, el personaje de Necro Butcher y Hellhammer, que después como que el único que queda es Hellhammer, según yo. Realmente en la película como que te pierdes un poco con ellos porque no son tan importantes. En la trama, no en la banda. Ellos sí, en general, durante toda su estancia con Mayhem intentan ser una especie de brújula moral, ¿sabes? O sea, si bien sí se inmiscuyen en todo lo que sucede alrededor de la banda, realmente hay ciertos momentos donde ellos ponen sus límites, pero sus límites son un poco flojos, ¿sabes? Ahorita les voy a mencionar a qué me refiero. Es el rollo de más que flojos yo los llamaría, y creo que es un término que usan mucho en diferentes géneros, pero más en el metal. No eran tan true, ¿sabes? O sea, creo que es algo aquí que se plantea muy bien en la película. No lo dicen con esa palabra, pero sí es aquí como que se aplica lo de tú no eres tan true como yo, ¿sabes? Son posers, según posers, dicen en la película. Ajá. Pero a lo que yo me refería es que desde el principio de la película se nos plantea que Euronymous es el líder de la banda. Y pues no sé, o sea, al final pues casi todas las bandas tienen un líder, ¿no? Pero hay algunas modernas en donde ya ni siquiera hay un líder, todos se complementan de cualquier forma entre los integrantes, pero ya en ese entonces, estamos hablando de la década de los 80s, 90s, ajá.
Y pues sí hay un líder como tal, es Euronymous, en donde pues es él el que decide todo. Sí, Euronymous básicamente desde el principio se nos deja claro que va moviendo los hilos para que sucedan las cosas. Sí tiene cierto delirio de protagonismo desde el principio de la película. De hecho, bueno, posteriormente a que reciben el cassette de Death y todo eso, se van a vivir a una casa apartada en un campo. La verdad es que estaría yo mintiéndoles si les dijera que lo de la casa pasó antes o después, pero realmente creo que esa cronología no es tan importante, sino el hecho de que se supone que toda la banda se va a vivir junta, eso es lo que dejan entender, pero realmente solo vemos que en la casa vivían Euronymous y Death, lo cual, tanto en la vida real como en la película, fue una combinación bastante explosiva, ¿no? Sí. Y desde el principio se nos deja claro que Death tiene ciertos problemas, o sea, realmente Death es un personaje que aparece solo durante 20 minutos. Y 20 minutos cronometrados. O sea, te lo juro, 20 minutos. Yo lo sentí muchísimo más extenso. Yo también lo sentí. De hecho, yo sentí en la película que sí abarcaron demasiado, como que esa primera parte con Death, cuando realmente todo el clímax de la historia se centra con la llegada de Bart. Se centra con Bart, pero no, o sea, se los juro, Death solamente aparece durante los primeros 20 minutos. Ok, entonces, bueno, el punto es que se van a vivir juntos y se supone que trabajan en su primer EP, su primer disquillo ahí, que yo no sé cómo se llama, amigo, pero el punto es que empiezan a trabajar en esta onda y se supone que, bueno, no se supone, sino que durante los hechos que empiezan a relatar junto con Death, la verdad es que te vas dando cuenta que es como una persona muy apartada y muy desconectada de su realidad. De hecho, hay una escena donde están en una fiesta donde todos están como muy normies, ¿sabes? O sea, todos son amigos, parte de su círculo de black metal y ese tipo de música. Y estos, los de Mayhem, traen maquillaje. Pero te das cuenta de repente con escenas de Death que el güey va pasando por ciertos lados con una sierra de disco, ¿sabes? Va pasando con una sierra de disco como queriendo cortar a la gente. Como el rarito, ¿no? Ajá, como un güey rarito. O sea, tú en general pensarías que ese güey nada más es como raro. Pero realmente sus intenciones se desvelan justamente en lo que pasa posteriormente a esa fiesta, que es cuando hace su concierto. Bueno, no, es antes. Antes de continuar con la historia, sí me gustaría hacer un enfoque un poquito en el personaje de Death, porque se nos presenta desde un principio como un personaje ya con... Eso es indudable, o sea, la verdad, él tenía problemas mentales desde el primer momento en el que aparece, pero dentro de lo poquito que yo había investigado, o sea, Death sí tenía como que... Es el único personaje que se nos pinta en la película que sí tiene un trasfondo bastante turbio y pesado. O sea, yo dentro de lo que había investigado, o sea, Death sí había sufrido bullying en la escuela, que sí venía de una familia tradicional también. De hecho, eso se nos plasma más adelante en una escena que, bueno, para los conocedores de la historia, pues el suicidio de Death es icónico, es la bomba, ¿no? Es la bomba y creo que... Es lo que dio a conocer a Mayhem, ¿no? Creo que es la parte de la historia más popular dentro de todo lo que sucedió con Mayhem. Sí. Y la verdad es que, o sea, yo aquí investigando un poco, Death sí tenía una enfermedad mental. Nunca se le diagnosticó como tal. Es lo que iba a decir justamente. Bueno, yo nada más voy a dar entrada y si quieres ya tú como que te extiendes un poquito más. Dale. Death se dice que pudo haber padecido del síndrome de Cotard. Para los que no saben qué significa el síndrome de Cotard, es una afección que hace que la persona crea que es un cadáver. O sea, eso fue después de que... No, es que todo esto son, o sea, nunca se le diagnosticó. Son conjeturas, o sea... pero por lo que se sabe de la historia y de lo que se le conoció como persona, o sea, se le podría diagnosticar que sufría. Se le podría diagnosticar precisamente porque, precisamente lo que yo investigué y el video que vi, ¿cómo se llamaba? Death, sufría de apnea. Apnea del sueño. ¿Qué significa apnea? Es cuando una persona no puede controlar su sueño y pues se queda dormido o le cuesta dormir también. Entonces llega un momento en donde Death, en un momento de su vida, sufre de apnea y específicamente no sé cómo funciona, pero llega un momento en donde él muere. ¿Cómo se le dice a eso? ¿Que se queda muy profundamente dormido o qué? No, o sea, lo diagnosticaron muerto, güey. O sea, lo diagnosticaron muerto y es cuando los doctores ya lo habían, ¿cómo se le dice? O sea, no recuerdo específicamente, pero ya lo habían diagnosticado muerto y es cuando él regresa a la muerte. Ajá, sí. De hecho, todo, bueno,
no todo, pero se le atribuye mucho, en gran medida, los traumas y pensamientos sobre la muerte que Death tenía. Al hecho de que, sí, cuando era pequeño hay un incidente. Un regreso de la muerte. Ajá, un regreso de la muerte. Yo había leído y escuchado. Regreso de la muerte literal, porque dentro de lo que se sabe, o sea, Death siempre se consideró como una persona que ya estaba muerta. Más allá del como que el fanatismo o el interés que tenía con la muerte, él genuinamente se consideraba como un hombre muerto. Antes, güey, o sea, antes de que sufriera lo de la diagnosticación de su muerte, se decía que Death era una persona bastante alegre y que era una persona con bastantes amigos. Entonces, cuando sufre su apnea y muere básicamente, regresa, y es cuando ahí sus familiares empiezan a decir que se convirtió en una persona muy callada, es cuando empieza a sufrir bullying. Sí, yo también había investigado que como que estas afecciones que empezó a tener vinieron después de su cercanía con la muerte, o sea, de que literalmente murió durante un ratito. Y nada más que yo había investigado que había sido como por un accidente, o sea, que le pasó algo en la nieve, o sea, no necesariamente por ejemplo por la apnea del sueño o algo así. Pero bueno, sin entrar en tantos detalles, empezó a tener como estas digamos, sensaciones, aflicciones, debido a este suceso que tuvo con la muerte. Y la verdad es que es bastante, bueno, poniéndolo en un contexto sobre estos temas, es bastante común que eso suceda cuando las personas mueren, ya que muchas personas cuando llegan a estar, digamos, médicamente muertas y las reviven, llegan a tener ciertas afecciones en el cerebro. O sea, el cerebro no regresa en su totalidad y muchas veces pueden regresar incluso con ciertos retrasos, muchas muertes neuronales. O sea, llega a causar bastantes problemas en lo que es la materia gris. Entonces, pues, obviamente Death sufrió bastante de esto, y además porque fue muy pequeño. Entonces, justamente como lo mencionas, se teoriza que pudo haber tenido el síndrome de Cotard, que, bien lo dices, que la persona se percibe muerta, pero no solamente puede percibirse muerta, sino también puede ser que la persona se perciba como que no existe. O sea, es como si tú estando aquí sintieras que no existes, que, como le pasó eres a Bruces. Un fantasma, no sé. No sé si ya lo habías sabido, pero Bruces es una cantante de TikTok, bueno, una cantante que se dio a conocer por TikTok, que tuvo un accidente, y ella relata que tuvo como que la diagnosticaron muerta, si es que no me equivoco, y es que ahí cuando despierta y precisamente siente que no está como que despertó en una realidad alterna, ¿sabes? Ajá, sí, exactamente, es eso, el que te puedes sentir como que no existes, o incluso que puedes llegar a sentir que te estás pudriendo por dentro, o sea, sin necesidad de estar muerto, pero que todo tu interior se está pudriendo, como si lo estuvieras. Sí, suena muy impresionante, la verdad, o sea, cómo el cerebro humano te puede afectar de formas tan extremas. Sí, es bastante impresionante porque Death empieza a tener como ciertas aficiones por las cosas muertas, o sea, por cadáveres, de tenerlos en su cuarto. Dicen que él guardaba pájaros muertos ya en descomposición en sus bolsas y se los llevaba, y en conciertos los sacaba como para olerlos, como si fuera como para monearse, ¿no? Acá, ponerse acá locochón. Sí, tenía como sus rituales, ¿no? O para iniciar a tocar, ¿no? Pues sí, es que es precisamente, o sea, después de, pues, adelantándonos un poquito más de la historia, cuando llegan a su concierto, y es ahí donde se nos muestra a Death desenterrando su ropa. No se nos explica muy bien, pero según lo que yo investigué, pues con respecto a sus aflicciones que tenía Death, a él le gustaba días o semanas o meses antes de sus conciertos enterrar su ropa para sentir como la esencia de un muerto. De un muerto. Sí, las desenterraba justamente para sentirse como en más cercanía con la muerte. Justamente antes de que veamos eso, de cuando Death desentierra su ropa, vemos una escena entre él y Euronymous, donde después de la fiesta que mencionábamos hace un rato, Death sale desnudo, y en el bosque, ¿no? Y es cuando entierra la ropa. Pero, perdón, lo que quería mencionar es que antes de eso, porque es antes, evidentemente, hay otra escena que tienen juntos, Death y Euronymous, donde van a buscar un gato. Porque algo que menciona en la película es que Death odiaba a los gatos. Odia a los gatos. Le tenía un odio, pero muy, muy fuerte. O sea, en la vida real dicen que por ejemplo, una experiencia, ¿no? Tuvo con un gato que lo vio
el gato ya se había escapado y Death estuvo horas y horas en temperaturas bajo cero y en ropa interior buscando al gato simplemente porque los odiaba. O sea, y lo buscaba para matarlo. Entonces hay una escena donde están persiguiendo un gato. Euronymous trae una escopeta. Y cuando desaparece el gato, bueno, cuando logra escaparse, Death le dice a Euronymous que le dispare. O sea, sí, literalmente... se pone la escopeta en la frente y le pide que lo mate, ¿no? Le pide que lo mate. Y Euronymous, en la película, nos lo retratan bastante... Aunque es un hijo de la ñonga, ¿no? O sea, aunque es un hijo de puta, la verdad es que en ciertos momentos tiene bastante calidad humana. Y por ejemplo, en ese momento en específico, no lo hace porque, pues sí, ¿no? ¿Cómo podrías amigo? Matar a un amigo, no? Sí. Entonces, no mames. Sí, porque en la película se nos plantea como que tienen una buena relación, a pesar de todo lo que podían estar pasando y de las ideologías que tenían. O sea, sí eran amigos, cosa que en la vida real, dentro de lo que se sabe, a lo mejor sí podían ser amigos y tuvieron buenos momentos, no digo que no. Sí, pero... señalan mucho que tenían una relación bastante conflictiva. Sí tenían muchos choques que no se presentan en la película. Así es, sí, ellos tuvieron una relación bastante tortuosa, sobre todo para Death. Justo antes de que él decidiera, pues, tomar el camino de salir del servidor, ¿no? Okay. Que antes de que él decidiera terminar su mundo hardcore, pues básicamente... Digamos que la primera parte que vemos de esto es justamente en el concierto que tienen y es el... No... Sí es el único concierto que vemos realmente. Es el único concierto que se ve, con... De hecho, creo que es el único concierto que se ve en toda la película. En toda la película creo que es el único que se ve. Ese es un punto que le doy a favor de la película, ya que no... o sea, se centraron totalmente en la historia y dejaron la parte de su música aparte, ¿no? Sí, entonces, en el concierto que vemos que Death... algo que tenía típico en sus conciertos es que dicen que se cortaba, lanzaba sangre al público, les escupía o incluso en la película también se ve que llevaron una cabeza de cerdo. De cerdo. Y se las avientan al público y el público en la euforia la muerde, la trata de comérsela, ¿no? Sí, tratan de comérsela, ¿cómo se le dice? ¿Banalizan? Ajá, sí, la empiezan a lamer y... Sí, eso sí se ve en la película. Y eso también se supone que pasó en la vida real. Pero sobre todo Death, en ese concierto, se corta tan profundo que en la vida real se supone que estuvo cerca de la muerte. Cosa que en la película... En la película... lo hospitalizaron. En la película no lo vemos. De hecho, solo vemos que están en una tienda de kebabs. Están en un lugar de kebabs. Y pues básicamente Death está blanco, está pálido, está... así al borde de morir y simplemente Euronymous le dice, ¿estás bien? Sí. Ah, bueno. Y ahí es donde tiene su primer encuentro en la película con Bark. Justamente cuando... Ah, sí. Yo lo recordaba mal. Yo recordaba que Bark... Es que bueno, paréntesis de esto, o sea, yo la verdad no vi la película recientemente. Yo me estoy basando en que la vi hace como un mes aproximadamente. Entonces no recuerdo bien cómo pasaron las cosas. Yo recordaba que Bark llegaba hasta después en el tema de cuando... Bueno, ya hablaremos de eso, cuando Euronymous abre su tienda de discos, ¿no? Pero eso ya va después. No, su primera aparición es ahí en la tienda de kebabs. Y lo primero que Euronymous comparte con Bark es decirle que es un puto poser. Esa es una palabra que se expresa pero ¿recuerdas por qué? Sí, porque tenía un parche de Scorpions. Y pues, si ustedes no saben, Scorpions es una banda de... rock, ¿no? No, pues es como metal. Yo diría que en ciertos puntos llega a ser como hasta heavy metal. Dejémoslo en un término como heavy metal, la verdad. O sea, a la calidad de lo que hacía de una forma más soft todavía Iron Maiden, que se le considera heavy metal 100%. Scorpions sí es todavía muchísimo más soft, pero dejémoslo en heavy metal. La verdad no vamos a profundizar. Es que según yo tuvieron como algunas épocas donde eran un poco más... Como que se les consideraba un poco más heavy metal, ¿sabes? Como esas bandas que eran más como de sexualizar a los hombres para acá atraer a chicas y todo eso. Vaya, o sea, son bandas con las que se les considera poser porque son con los que muchas de las personas cuando se meten en el mundo del metal son de los primeros grupos que son escuchas. Cosas comerciales. Sí, es lo primero. Y entonces, como la ideología del black metal que quería traer Euronymous a Noruega era que tenían que ser como súper disruptivos y que además no tenían que estar como confabulados con la fama, ¿sabes? Porque esa es como una de las cosas centrales. El hecho de que, pues cuando tú te haces famoso, te vuelves poser por el hecho de que te vuelves comercial, ¿sabes? Sí. Entonces, como ese no era el punto del black metal, en ese momento Euronymous desprecia a Bark
Y digamos que se queda ahí en una interacción que en principio no tiene como nada de especial, ¿sabes? Sí, solo se queda ahí. Y algo que pasa justamente después de esto es la escena del suicidio de Death, que realmente en la vida real, pues entre estos dos acontecimientos sucedió un año de diferencia, pero en la película se ve como muy inmediato. A excepción de la primera... O sea, según yo tengo entendido que la muerte el suicidio de Death fue en 1991, si no me equivoco. No sabría decirte exactamente. Creo que sí fue en 1991. Entonces estamos hablando que en 1990, Death Mayhem ya era famoso en ese momento, al menos dentro de la comunidad. Dentro del mundo underground. Del mundo de underground, y era un icono. O sea, Mayhem se hizo famoso por Death. O sea, porque realmente Mayhem no tenía nada destacable en escena hasta que llega él. Sí. Trata de no decir la palabra con S, ¿no, bro? ¿Cuál? Trata de decir, se salió del server, ¿no? El punto es que justamente después de esto, pues, era una escena bastante... Digamos, yo no soy fan, por ejemplo, del cine gore, ni nada así. La verdad es que no me gusta. Entonces, para mí es una escena bastante cruda fuerte. Y bastante fuerte. Ajá, sí, quizá no es nada comparado a películas gore de los últimos tiempos, como por ejemplo Terrifier, donde ya es algo mucho más descarado y que va totalmente apuntado hacia ese público. Pero para una película, una especie de biopic, la verdad es que es una escena bastante fuerte. Sí. Entonces vemos toda la interacción que tiene Death consigo mismo, hasta que finalmente pues se desconecta, ¿no? Sí, y esa escena realmente, o sea, son puras especulaciones, porque hasta donde se sabe el momento del deceso de Death, pues nadie estaba presente, o sea, nadie sabe realmente cómo fue el proceso. Sí, o sea, nadie sabe cómo sucedió solamente su baja, solamente se sabe lo que decía la carta que él escribió, porque obviamente lo dejó escrito. En la película lo simplifican mucho. Muchísimo. Pero realmente, digamos que lo más importante de la carta es que Death les dice... lo siento por todo el vino que se derramó en la habitación. Ay, tu madre, güey. Lo siento por toda la sangre que está en la habitación. Esa es una de las cosas como que más impactantes por el hecho de la falta de respeto que tenía Death por su vida. Bueno, el desprecio que tenía Death por su propia vida. Y cómo realmente el hecho de salirse del servidor era para él una meta. Una especie de meta que quería conseguir sí o sí. Y al final terminó consiguiéndola pues por mano propia. Entonces, así es, con respecto a la carta, en la película, como dice Mauricio, pues se simplificó muchísimo, pero pues según lo que yo había leído con respecto a la carta, se pudo haber dado a entender un poquito más con la película, pero en la carta decía que si no se desangraba antes de... ¿Cómo decirlo? O sea, si no lograba desangrarse... Ajá, que si no lograba desangrarse... iba a terminar con su vida abruptamente. Ajá, y es ahí cuando él toma la escopeta y pasa lo que todos sabemos, termina con su life. A mí me parece bastante impresionante, digo, o sea, obviamente nadie de nosotros ha pasado algo así, pero me resulta bastante impresionante cómo tuvo todavía la fuerza. Como, bueno, es que en la película te lo plantean que después de hacer sus cortes en muñeca sin cuello, me resulta impresionante cómo todavía tuvo la fuerza para escribir una carta. Porque luego, hasta donde yo tomar la escopeta, ¿no? Yo considero que eso es realmente una pura dramatización de la película, porque probablemente lo haya escrito antes, ¿no? Probablemente lo escribió cuando hizo los primeros cortes. Que todavía te dan como cierto tiempo para arrepentirte, por así decirlo, si es que así lo deseas, o para hacer cualquier otra cosa. Pero digamos que el último corte que hace es bastante mortal para quien sea que lo haga, ¿no? Que pues, obviamente esperamos que nadie lo haga, ¿no? Pero el punto es que creo que es una pura dramatización, porque llega un momento en el que el cuerpo no resiste tantos impactos. Entonces... Y es que parte de la carta, o sea, la parte más popular de la carta que escribió es eso justamente donde dice perdonen por toda la sangre y el desorden y bla, bla, bla. Pero hasta donde yo sé, creo que la carta es más extensa. O sea, no nada más dice eso. O sea, es mucho más extensa. Y va dirigida en una buena parte también a Euronymous. Pero realmente, pues, lo más importante de su baja, ¿no? Es el hecho de que posteriormente a esto, el primero que lo ve, porque pues vivía con él, es Euronymous. Y Euronymous en la película se nos da a entender que toma fotos, que toma algunos pedazos ahí de lo que salió volando y todo eso, para utilizarlos con su nuevo círculo, ¿sabes? Con su círculo cercano.
como una especie de distintivo. Con la banda. Así es. De hecho, creo que a partir de ahí se le podría considerar, no sé si eso es canónico en la historia, pero a partir de ese suceso es cuando se empieza a usar la palabra para referirse a su círculo como el Black Circle. No sé si en la vida real sí existió el Black Circle como tal, pero antes de seguir avanzando... Bueno, algo que, perdón, amigo, algo que quiero resaltar aquí. Es, luego en la película nos da como un poco más de contexto sobre ese momento, un contexto más dramatizado. En la vida real sí sucedió, o sea, sí Euronymous tomó fotografías, tomó pedazos y justamente los repartió entre algunos miembros del Black Circle. No nada más fue con la banda, en la película lo dan a entender como que solamente para los de Mayhem, pero en la vida real fue también con sus más allegados dentro del Black Circle. Que, pues bueno, una vez que sucede toda esta situación, la banda como que toma una pausa, por así decirlo. O bueno, se da a entender que se dan una pequeña pausa, porque también se da la salida del bajista, justamente debido a estos acontecimientos. Ok, sí, más que nada por el tema de cómo tomaron el suceso, ¿no? Porque de cómo Euronymous lo toma de cierta forma como heroico, ¿no? Como heroico y como un símbolo de voy a repetir la palabra, de ser true, ¿no? De lo que conllevaba ser devoto a todo lo que conlleva el black metal, ¿no? Sí, pero los integrantes que contaban con más humanidad hasta cierto punto, a excepción del baterista que ahí todavía como que no entraba en conciencia total. Lo seguía tomando como cotorreo, ¿no? Él lo seguía tomando como cotorreo, pero el bajista sí toma un poco más de conciencia y decide irse. Entonces toman una pequeña pausa. Y posteriormente a esto es cuando vemos uno de los lugares donde se desarrollan más partes de esta historia. Y es cuando Euronymous abre su tienda de discos. Que en la vida real Isaac nos estaba diciendo que sí existió, yo no sabía. Pero abre su tienda de discos, en la película lo justifican porque su papá le pagó la renta del lugar, o su mamá. Sí, primero dice su mamá y luego dice su papá. Era una tienda de discos y aparte él tenía como su sello discográfico independiente, ¿no? O sea, él grababa su música, bueno, la música que él consideraba true, ¿no? Sí, así es. Y pues es ahí donde se empiezan a dar estas reuniones con el Black Circle. O sea, no directamente en la tienda, sino como en una especie de sótano. En la misma tienda. En la misma tienda donde básicamente pues daban un poco más de rienda suelta a sus perversiones y pensamientos, ¿no? En la película no nos enseñan todas las cosas que pudieron haber pasado en ese espacio. Solo se plasma que pues se ponen a tomar, que escuchan música. En Ajá, algún momento se ve ahí una escena acá subida de tono con una chica, pero en general no se ve tanto las perversiones que pudieron haber sucedido ahí. Y es en este punto cuando llega Varg, cuando vuelve a hacer su aparición Varg. Sí, porque por alguna razón Varg tenía cierta como que afición a querer llamar la atención, no, y más que estar en el círculo, o sea, quería llamar la atención de Euronymous, porque Euronymous, o sea, ya siendo Mayhem una banda popular, Varg insistía en querer que Euronymous lo notara. Sí, en la película también se plasma una especie de relación entre maestro y seguidor de Euronymous con Varg. Porque al principio Varg quiere emularlo y quiere meterse en toda su onda. Porque igual creo que Varg era más joven que él, ¿no? Creo que el mayor siempre fue Euronymous, ¿no? Creo que era y más además, chico. En la vida real, la realidad es que quien contacta a Varg es el mismo Euronymous. Debido a que Varg tenía su proyecto solista de Bullshroom. Que hasta hoy en día sigue vigente. Así es. Y pues básicamente, Euronymous lo contacta porque dice, este güey es increíble, tiene mucho talento, está muy cabrón. Y lo menciona, dice que desde Death no había escuchado algo tan bueno. La diferencia es que obviamente en la película quien busca a Euronymous es Varg. Y entonces Euronymous empieza a trabajar con él bajo el nombre de Bullshroom en la película. O sea, en un principio Varg no pretende ser parte de Mayhem. Y asimismo Euronymous no quiere que Varg sea parte de Mayhem. O bueno, no es que no quiera, sino que simplemente nunca lo propone en un principio. Entonces, derivado de este suceso, pues obviamente Varg se inmiscuye en lo que es el Black Circle. Y es donde empezamos a ver como la decadencia mental que tiene Varg durante los sucesos que van pasando en la película. Porque en la película, a diferencia de Varg, que cada vez su mente, digamos, va cada vez más profundo,
Euronymous, en contraparte, va como cada vez más hacia arriba, ¿sabes? Va teniendo una evolución mental progresiva hasta el punto en el que, pues ya en algún momento hablaremos de eso, de que decide salirse de esta onda tan disruptiva, tan true. Sí, si lo quieres ver de cierta forma, va, como lo diría la mayoría de la gente, va madurando, porque, o sea, contexto a todo esto y para que lo recuerde la gente, o sea, todo esto transcurre cuando todos ellos tenían alrededor de entre 20 años, o sea, no más de esa edad, o sea, entre 20 y menos de 23, 20, 21, 22, así, o sea, técnicamente eran muy jóvenes. Sí, eran bastante jóvenes. La diferencia es, bueno, con respecto a la sociedad de esos tiempos, pues yo creo que el hecho de cómo se movía todo el mundo en ese momento, hacía que tuvieran que crecer o verse como mucho más adultos de lo que realmente eran, ¿sabes? Porque mentalmente la verdad es que todos eran bastante estúpidos. Entonces, una vez entrado Varg al círculo negro y que trabajan en todo lo que es Bullsroom. Creo que graban un disco nada más. Graban un disco juntos y Euronymous lo vende en su tienda. Le dice a Varg que le va a dar las ganancias y todo eso, que va a empezar a cobrar. Y realmente es un tema recurrente durante la película, el hecho de que Varg dice, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Y pues el punto es que siguen haciendo como cosas para llamar la atención, para que la gente se vaya uniendo y vaya sabiendo de ellos. Pero realmente todo esto lo empieza a orquestar Varg. En la vida real, como que el autor de muchas de estas cosas fue más Euronymous. Pero en la película como que se deja notar que es Varg. Más como un villano, ¿no? Así el es. villano de la historia principal. De hecho, es Varg quien toma la decisión de quemar la primera iglesia. Que este sí es un suceso canónico y es parte de la historia y es un sello ya dentro del black metal de lo que fue en esos años, porque si no me equivoco creo que, o sea, Mayhem fueron como que los pioneros que empezaron con ese tema de la quema de iglesias, pero fue algo que se siguió haciendo posterior a todo esto. Sí, o sea, realmente en su momento debió de haber sido sumamente impactante porque pues finalmente son actos terroristas, o sea, son chavos de 20 años, 22 años, que llevan una ideología al extremo y empiezan a cometer actos terroristas. Entonces, la cuestión con esto es que el Varg tiene la idea de quemar una iglesia. Pero la quema, o sea, también es importante mencionar la razón por la cual lo hace, que para mí se me hace bastante infantil y sí, muy burda, o sea, más que una razón como tú lo podrías mencionar, a lo mejor de una creencia, una ideología, o sea, fue meramente, o al menos dentro de lo que plasman en la película, fue solo para marketing del disco de Burzum, o sea, es así como lo plantean, o sea, solo para darle promoción a un disco, te llevas hasta ese punto de, pues, de terrorismo, si lo quieres ver así. Aunque realmente Varg lo disfraza mucho, o sea, Varg disfraza todos estos actos que comete bajo la ideología de que, ¿cómo se llama? De que la iglesia cristiana católica era muy conservadora, que era muy opresiva y que era dañina para la sociedad que él quería como plasmar en sus ideas. Desconozco si realmente eso fue lo que pasó en la vida real, pero cierto que todo lo que hacían era... Ellos lo decían que era por la ideología que tenían, por el satanismo y todo ese tema, pero realmente en la película te lo plasman como que solo es un disfraz de lo que realmente es, y simplemente es chavos queriendo, más que vandalismo, sí es vandalismo también, son chavos queriendo encajar en un círculo, nada más, pero llevado al extremo. Ajá, pero llevado al extremo. Entonces, cuando Varg quema la primera iglesia, quien se adjudica el crédito de esta idea es Euronymous. Y es que bajo sus delirios de grandeza y bajo su propio narcisismo, Euronymous denota que él quiere ser el protagonista de todo lo que está pasando con respecto al black metal. Que si bien en la vida real se le considera a él como el pionero y el más grande representante del black metal, o sea, en cuanto a los principios del mismo movimiento... En la película se le nota como alguien cobarde, mentiroso. Y la verdad es que bastante boca suelta, ¿sabes? Bastante poser. No, bastante boca suelta, porque en toda la película, cuando suceden esos actos y que Euronymous se los adjudica, es más como a ver, voy a decir esto, a ver qué pedo, ¿no? A ver qué pasa. Porque literalmente lo dice y como que siento que nadie le da... Le da bola. Ajá, nadie le da reconocimiento, güey, ¿sabes? Es como...
quema la iglesia y Euronymous dice como, yo le dije, güey, yo lo hice, yo le dije. Sí. Y todos así como, sí, como chido. Como compa el Fantasías, ¿no? Ajá, sí, o sea, él es literalmente así, el Fantasías. El alucín. Ajá. Entonces, sucede esto y posteriormente a esto, pues es cuando empiezan ya todos estos actos, ¿no? Que en realidad, lo que más vemos en la película son las quemas de las iglesias. Que Bark, cuando ve que Euronymous empieza a adjudicar estas ideas, no lo contradice directamente enfrente de todos. Pero él sabe que Euronymous no tuvo la idea de hacer este tipo de cosas. Sí. Y entonces empieza a presionarlo para que se meta más y más a ver como poniendo en duda sus límites, ¿sabes? Sí, y ahí es donde se empiezan a ver como que las primeras señales de que ya deja de ser una relación como alumno-maestro, ¿sabes? Ajá. Él cada vez como que lo empieza a ver, lo empieza a ver diferente y pues le empieza gradualmente a agarrar un poco más de odio, constante. No sé si esto transcurre en ese momento, pero hay una escena que sí es muy clara, que creo que es el primer choque que ya tienen directamente donde Bark lo cuestiona, que es cuando van a grabar a un estudio. Eso ya fue mucho después, güey. Van a grabar a un estudio y le cuestiona Bark. El que no quiera quemar la iglesia. El que no quiera quemar las iglesias. Bueno, pero forma parte de lo mismo, o sea, estaba transcurriendo en la quema. Supuestamente en la historia de la película ya habían quemado bastantes iglesias. Y es ahí donde Bark propone quemar la catedral, que es ¿cómo te diré? La iglesia más importante de Noruega. Y es ahí cuando Euronymous se cuestiona, ¿no? Ajá. Y es ahí cuando, pues, como tú lo mencionas, Bark cuestiona directamente a Euronymous. Y eso es como, lo hacen como celebración por algo, no recuerdo exactamente por qué, pero... Por la salida del nuevo disco de Mayhem. Porque durante todo este tiempo, lo que sucede y lo que más vemos en la película, que creo que no vale la pena resaltar tanto todos los momentos, sino más bien uno en específico, que es cuando todo este vandalismo y toda esta ideología tan llevada al extremo hace que uno de los miembros del Black Circle, que la verdad no sé quién es, saque del server a una persona, ¿no? Una persona normal, que realmente no tenía nada que ver con absolutamente nada. Solamente sucede y entonces es cuando Euronymous vuelve a adjudicarse la idea, vuelve a decir como yo le dije que debería hacerlo, yo le dije que tal. Entre todas las mentiras que está haciendo y todas las adjudicaciones que está realizando, pues termina llegando un momento en el que tiene delirios de persecución. O sea, Euronymous está completamente convencido de que la policía lo busca a él. O sea, no a nadie más, a él en específico, ¿sabes? Porque él, al ser el orquestante de todo esto, cree que la policía ya lo sabe y que lo están buscando para incriminarlo. Entonces lo que sucede es que al ver, digamos, cómo se está saliendo de control Bark, porque Bark realmente se empezaba a salir de control, para tenerlo un poco más bajo su yugo nuevamente, lo integra a Mayhem. ¿Es ahí cuando lo integra? Ajá, eso ahí cuando lo integra Mayhem, y aunado a esto, su tienda de discos cierra. O sea, el papá o mamá de Euronymous. No, eso pasa después. Eso pasa después, güey. Cuando Bark ingresa a la banda Mayhem, es... se podría decir que a la mitad de la quema de las iglesias. Es ahí cuando yo pues quisiera considerar que es como para integrar esas acciones que hizo Bark a Mayhem. Es ahí cuando Bark entra a la banda. Entra como bajista y vocalista de la banda. Es después cuando sucede lo del asesinato y es ahí mismo cuando Bark decide ir a la prensa, güey. No. Sí, güey. No, mira, es antes, porque mira, lo que sucede es que cuando se cierra... No, güey. Llega Bark y le dice, o sea, haz de cuenta. Ajá. Haz de cuenta que llegan a hacer la quema de las iglesias, cuestiona a Euronymous por no querer quemar la catedral y hay como una pausa y es ahí cuando Euronymous dice... puta madre, ya me quiero salir de esto, ¿sabes? Y es ahí cuando Bark decide ir a la prensa, va a la prensa y sale la revista, güey. Y después de que después de que lo arrestan, porque sí lo arrestan, es ahí cuando decide ya terminar con la ¿cómo te diré? Con la tienda de discos, güey. Bueno, termina más con el Black Circle que con la tienda de discos. La tienda de discos realmente es una cosa circunstancial. Que derivado de todo lo que está pasando, la persona que le está proveyendo la renta del lugar,
decide dejar de hacerlo. Que vuelvo a decir que no sé si es su mamá o su papá, porque primero dice que es su mamá y luego es su papá. Vamos a decir que son sus padres. El punto es después de que cierra la tienda, sacan a Bart de la cárcel porque no tienen pruebas suficientes. Uh-huh. Y es ahí cuando Euronymous se da cuenta de que su movimiento funcionó para dar a conocer el disco. Y es ahí donde nuevamente se adjudica la idea de tener de eso, de la prensa. Y es ahí cuando nuevamente Bart lo cuestiona y es donde le dice, eres un puto poser, güey. Uh-huh. Sí, es cuando Bart de hecho decide salirse de la banda y le dice que le pague todo lo que le debe. Uh-huh. Porque todo lo que Euronymous ganó vendiendo los discos de Bushroom se utilizó para grabar el disco de Mayhem. Sí, porque la verdad ese disco, no recuerdo el nombre, pero sí fue un hitazo, o sea... No, pues el disco que graban es The Mysteries de Satanás. No, el disco de Burzum. Ah, el disco de Burzum no, que, no sé, pero... el cual él estaba como que no le estaba dando lo que Bart pues le correspondía, ¿no? Es sí, lo que le reclamaba. Sí, en la película no se muestra, güey. Ajá. No, sí se muestra, pero no recuerdo el nombre. Pero el dinero... Disco, sino que fue un éxito, güey. Uh-huh. Porque nada más, o sea, se ve como... Ya salió el disco y vamos a esperar a que se venda. Ajá. Y ya es cuando van a pagar, güey. Sí. Y entonces el dinero se utiliza para grabar el disco Mysteries of Satanás, que es como uno de los más conocidos de Mayhem. Y posteriormente a esto, cuando... Realmente fue el primer álbum de estudio que sacaron. Uh-huh. El primero, fue el primero. ¿No? Pero sigue siendo uno de los más reconocidos. No, sí tienen más discos ya en la actualidad. O sea, con el pasar del tiempo fueron sacando más cosas. Yo lo busqué, güey, y solamente tenían 2 discos. Ya. Es el único disco que tiene Mayhem con los integrantes más representativos, ¿no? Que es Bart, Euronymous y Death, porque todo ese disco de Mystery, ¿cómo? The Mysteries of Satanás. Ajá, es un conjunto de varias creaciones que se fueron haciendo a través de los años. Sí, es un compilado de todo lo que ya tenían, más lo que pudieron alcanzar a hacer. De hecho, la famosísima portada del deceso de Death, que se llama The Dawn of the Black Hearts, es un disco que mayormente tiene grabaciones en vivo, pero tiene canciones que se utilizaron posteriormente para el primer disco de estudio. Ajá, sí. Okay. Entonces, cuando Bart decide salirse de Mayhem, vemos que de alguna manera Euronymous empieza a reconstruir su vida. O sea, y reconstruir su vida no necesariamente es algo más sano, sino algo más encaminado a tener una vida normal, ¿sabes? Porque entonces es cuando te empiezas a dar cuenta que Euronymous no quería tanto el movimiento y no quería hacer todas estas cosas. Solo quería fama, güey. Quería fama, quería ser famoso y pues a su vez obviamente ganar dinero, como ¿no? Tú, güey. Así es, yo solo quiero fama, ¿no? Entonces empieza como a darse cuenta que puede ganar esta fama y Bart empieza a tener mucho resentimiento con él por eso. Uh-huh. Porque se da cuenta de que, digamos que construyó una personalidad y se construyó a sí mismo en base a las ideas de un mentiroso. Sí, entonces, no es 100% genuino. Sí, no, o sea, ahí te dejan ver que Euronymous no es genuino. Desde el hecho de que en la película 100%, no en la vida real. En la película empieza incluso a tener una relación con una chica, que en la vida real esa chica no existe. Solo es como una representación de muchas mujeres que pudieron haber estado durante ese tiempo. Y además de que empieza a tener una relación un poco más estable, se le ve con una apariencia cambiada, ¿sabes? Desde el hecho de que empieza a utilizar lentes y cosas así, que realmente puede parecer muy estúpido, pero sí le da como cierto punto de crecimiento, ¿sabes? Uh-huh. De que empieza a madurar y empieza a buscar el progreso de Mayhem. De hecho, empieza a escribir muchas cosas ahí para Mayhem, uh-huh, para intentar grabar su segundo disco. Y es en este momento... Bueno, nos saltamos una parte ahí muy, muy importante. Uh-huh. Que es cuando está cerrando la tienda de discos. Sí, punto clave en la historia. Euronymous menciona. Y lo menciona, en la película se deja entender que solamente fue un comentario como esos que haces cuando estás enojado con tus amigos o con las personas que les tienes confianza. Como para que nadie más lo sepa. Como para que el mundo no lo sepa. Uh-huh. Deje que pase la moto. Uh-huh. ¿Ya pasó? Puta madre. Sí, cuando se supone que en la historia real, o bueno, lo que se sabe, es que Euronymous no se lo contó solo a una persona, o sea, realmente sí planeaba hacerlo. Bueno, no se sabe, ¿no? Tal vez no planeaba hacerlo, pero... Sí, basándonos en que Euronymous era una persona con delirios de protagonismo. O sea, no fue un comentario al aire. Se lo digo a mucha gente, pero yo siento que a lo mejor sí lo dijo nada más como para crear tensión o para, de cierta forma, hasta para intimidar a Bart. Sí, o sea,
En la película te lo dejan como que un comentario al aire desembocó en algo pues, muy cabrón. Pero en la vida real no fue solo un comentario al aire. O sea, fue una mentira que se repitió tantas veces que pues terminó convirtiéndose en una verdad a medias, ¿no? Entonces, el punto es que Euronymous realiza este comentario a una persona. Nunca supe el nombre de ese güey, la verdad. Es la misma persona que... Es el creo que vive, ¿no? O sea, no se lo cuenta él, güey. Se lo cuenta al compa que vivía con él. Era el baterista de la banda, güey. Pero el baterista de la banda y el baterista se lo cuenta precisamente al compa de Bart, güey. Ajá. Pero es que ese cuate al que le cuenta, al primero que le cuenta eso, ¿no es el que hace el que saca del server al señor? Creo que sí. Sí, es el que saca del server al señor. Sí, entonces, en su estupidez se lo cuenta al amigo de Bart. Y el amigo de Bart, que es bastante más tonto, se deja como reflejado en la película, decide decírselo a Bart como una especie de advertencia. Pero cuando ve la decisión de Bart de tomarlo muy en serio, se da cuenta del error que acaba de cometer. Se da cuenta del error que hace. Ajá. Y como que se arrepiente y lo minimiza. Como que dice, pero no creo que pase, ¿no? Ajá. O sea, es como, no sé, como, qué raro, güey. ¿Te das cuenta te das cuenta entonces de la inmadurez que tenían los personajes? O sea, porque realmente, o sea, es bastante lógico decir, o sea, ¿cómo voy a ir a contarle a una persona que quema iglesias? Uh-huh. Ajá. Y que realmente sí se denota, no se ve gráficamente, pero todo el tiempo se ve que Bart sí tiene una personalidad bastante agresiva. Sobre todo los personajes, Bart sí es muy agresivo, o sea, sí es una persona violenta. Sí, es como si tienes tu amigo celoso y tú agarras y le dices, ¿tú crees que tu novia te engañe? Y luego dices, no. Y adiós. ¿Sabes? Sí. Y ya como que sembraste esa pequeña idea en las personas. Entonces, el hecho de que le siembran esa idea hace que Bart empiece a efervecer esta ira acumulada que ya tenía por Euronymous. Fue la gota que derramó el vaso, la verdad, ese comentario. No, espera, paréntesis, no recuerdo si cuando Euronymous hace ese comentario, si el suceso que voy a decir es antes o después. Cuando ellos tienen su, se puede decir como su última reunión, que es cuando tienen como que su plática, creo que van hasta un café o algo así, y es cuando Euronymous le confiesa que realmente todo desde un inicio para él fue marketing. Eso fue antes. Pero también es un punto clave, porque ese es el momento exacto en el que Bart pierde todo el respeto que le pudo haber tenido a Euronymous. Sí. Y me gustaría como que hablar justamente de cuando el tema de lo de los collares, con la parte de lo del cráneo de Ajá, es cuando dice que era un y dice que pollo, ni siquiera era su cráneo, ¿no? Que Ajá, eran pedazos de pollo. Eso en la vida real no fue real, según yo. Pues puede ser, güey. Puede ser que... No creo, dentro de lo que yo sé, creo que eso nunca pasó. Ajá, al menos en la historia oficial nunca lo vi. Creo que eso sí fue mera dramatización. Ajá, sí. ¿Y es ahí? Ajá. ¿Y es ahí? Y vamos con la música. Güey, el micrófono. Es ahí, perdón, donde Euronymous, al tratar de arreglar toda su mierda, güey, escribe un contrato, güey, para Bart. Es ahí donde escribe su contrato y es ahí donde le plantea que le va a pagar todo lo que su disco pues llegó a generar, güey, y decide mandárselo a Bart. Sí, y es ahí cuando detona. Sí, es realmente el último acto de redención que tiene Euronymous durante la película. Que le envía un contrato a Bart de la cesión de derechos. O sea, básicamente le cede todos los derechos de su música a Bart. Y aunado a eso también le comenta que le va a pagar todo lo que le debe. Es su último acto de redención para salirse ya de todo este círculo tóxico. Y le menciona a Bart que espera que sigan siendo amigos. Así es. Una cosa que... se recalca mucho, ¿no? Ajá, que se recalca mucho durante la película porque entonces te hacen ver que Euronymous siempre los consideró amigos. O sea, no solamente eran sus marionetas, como podría parecer, sino que los consideró amigos en la película. Entonces, cuando Bart lee este correo, primero lo toma como muy a la ligera, ¿no? Ajá, muy a la ligera. Primero lo toma como bien. Y entonces, la primera vez que ves la película, si no conoces nada de esta historia, yo creo que podrías pensar como de, pues bueno, chido, ¿no? Pero no. Justamente en ese momento, ves que Bart lo firma. Y posteriormente a eso toma un knife, ¿no? Un cuchillo. Toma un cuchillo. ¡Ah! Toma un cuchillo y se va.
va con su amigo y hacen toda una cruzada a lo largo de Noruega. O sea, desde su casa se llevó un cuchillo. Sí, güey. Se lleva un cuchillo. Es que eran cuchillos como de casa. Directamente en la película se plantea que Bart se lleva el cuchillo desde su casa. Pero en la vida real se plantea que tuvieron ellos como Bart llegando a su casa, tuvieron como una discusión. Ajá. Y Euronymous. Es el que tenía la... Euronymous, o sea, es más bien como una declaración, güey, para no declararse culpable. Bart se plantea que Euronymous como que buscó un cuchillo y trató de... de desvivirlo, ¿no? Y es ahí cuando pues comienza el forcejeo, bla, bla, bla. Sí, realmente Bart lo pintó en su declaración como legítima defensa. Es lo que intentó plantear Bart. Pero en la película se deja ver que Bart realmente lo que hizo fue ir directamente a eso, ¿no? A sacar del server a Euronymous. Entonces, desde el momento en que llega, Bart está como muy reticente, muy agresivo, ¿no? Y Euronymous está un poco más, pues, chill. O sea, dice... Tranquilo, hermano. Sí, la película sí nos da señales de que algo está por venir, porque Euronymous de cierta forma no lo duda, pero están las señales desde el primer momento en el que le dice Euronymous, oye, pero pues ¿por qué vienes hasta acá, no? O sea, ¿por qué no me lo mandas no sé si le dice, y él le dice, no, es que yo quiero verte en persona, que sea inmediato ya para deshacerme de ti y cortar lazos totalmente, ¿no? Así es. Pero las señales estaban de que algo estaba por venir. ¿Sí, pendejo? Sí, mi amor. Estoy masticando, ¿sí? Yo también estaba masticando. Es que por último. Esperando que dijeras algo. Sí, mi vida. Entonces, el punto es que, pues ya sucede la secuencia final, que es básicamente Bart sacando del server en repetidas ocasiones a Euronymous, mientras que Euronymous intenta... No, o sea, escapar todo el tiempo. Pudo haberlo hecho nada más a la primera. Yo creo que con la primera hubiera quedado, ¿no? Pero lo hace en repetidas ocasiones. Es que en la historia real, o sea, se supone que es una pelea. O sea, realmente sí fue como un conflicto mutuo de que ambos se hicieron daño, pero en la película te lo plasman como que pues realmente pues Euronymous no hizo nada. Sí hubo un momento en el que Euronymous también toma, como tú dices, un knife. No, Euronymous nunca toma un knife, amigo. No, trata de buscar. Está intentando buscar cómo irse, güey. O sea, Euronymous durante la película lo que hace es escapar. Que esto es también parte de la declaración de Bart, que yo creo que es lo que hace que lo condenaran. Que Bart menciona que Euronymous, ya indefenso, trató de escapar. Y eso fue lo que le hizo sentirse tan enojado que no pudo evitar acabarlo, ¿sabes? O sea, bien la cosa pudo haberse detenido ahí, pero Bart fue quien decidió llevarlo hasta el final. En cualquiera de las dos versiones, ¿no? Tanto la real como la película. Así es, ya estamos llegando al final de la historia. Después de eso, pasa un tiempo. Sí se ve como la película que pasa un tiempo. Y es ahí donde empiezan las investigaciones contra los miembros del Black Circle, ¿no? Y es ahí cuando llega la policía por Bart. Exactamente, transcurre, el tiempo que pasa son 9 días después de la muerte de Euronymous. Es cuando arrestan a Bart. Okay. Pasan exactamente 9 días. Ok. Entonces arrestan a Bart. Y es ahí donde pues finalmente pues, termina la historia. Arrestando a Bart. A él lo condenan a 21 años, que es la... Era la pena máxima en Noruega en ese tiempo. O sea, realmente pues sí le dieron lo que nosotros llamaríamos cadena perpetua, pero allá pues era es bastante ridículo el tiempo que le dan, ¿no? Para un acto pues tan feo. Entonces, la película termina con eso. O sea, realmente no hay más. Es el final de la película. Es un final bastante crudo y triste. Que si bien en la vida real creo que la historia de Mayhem no termina tan cruda y triste. ¿Por qué? Sí, pues porque finalmente se lograron alzar de las cenizas, ¿sabes? Y de alguna manera continuaron con el nombre y siguen siendo relevantes de alguna manera. Sí, siguieron haciendo música. Pero, o sea, es un poco más esperanzador el hecho de lo que sabes que pasó en la vida real. Pero en la película sí es bastante, pues sí, que perdóname, me bloqueé, ¿no? Desesperanzador. Ajá, desesperanzador. ¿Por qué? Pues porque finalmente termina como con alguien saliéndose del server. No sabemos qué pasó con la que era pareja de Euronymous en ese momento. Y no se ve nada más. Solamente se queda en que arrestan a Bart. Y eso no sé si deba ser una especie de final feliz o un final triste. O es un final y ya, ¿no? Pero, bueno, básicamente eso es la película. Yo, personalmente, considero que es una
película bastante entretenida y bastante buena. Sí tiende a ser un poco snuff por momentos, ¿sabes? O sea... No tanto, la verdad. Yo o diría sea, que es, ¿cómo te diré? Para personas conservadoras o, como les diré, como que sí tienen como esa parte de la religión en su vida, como yo. No es como que pues, practique la religión ni nada, ¿no? Pero sí se me hace un poco... No sé, ese tipo de movimientos como que me generan un poco de... ¿De conflicto? De conflicto, güey. Uh-huh. El que se venere tanto a Satanás y todo ese tipo de cuestiones. Sí, no es una película familiar, para nada. Sí, no es una película de... O sea, sí es una película acá medio dominguera. O sea, para ver con palomitas, pero no, eso no significa que sea una película para ver pues, en familia. Sí, en familia, no, definitivamente. Ama Diosito. Sí, no le dirías a tu mamá así de, oye, vamos a ver una película. No, y aparte no es una película muy conocida, o sea, sí me resulta difícil que alguien sin saber vea la película sin saber de qué va. Pues fíjate, güey, que sí es una pinche película bien conocida, güey. Porque tuvo un chingo de nominaciones y un vergo de premios. Tuvo 10 premios, güey. No, pero me refiero, o sea, dentro de lo mainstream. ¿En dónde, güey? En Sri Lanka. Ajá. No mames. Sí, no, o sea, me refiero dentro de lo mainstream. En mi casa, güey. En mi casa tuvo un chingo de premios. Dice, no, de hecho en las Islas Malvinas, güey. No, bueno, yo la verdad es que conocí esta película hace como 2 años, 3 años, por mi novia. Si bien la historia yo la conozco desde hace, pues sí, 11 años, más o menos. Uh-huh. La película yo la vi hace un par de años y la verdad es que la primera vez que la vi sí tenía los recuerdos acá como muy frescos mientras veía la película, ¿sabes? Ahora que la estuve analizando y estudiando un poco más, como que sí dije, sí hay varias cosas que no me cuadran, que están como ahí medio raronas, ya como poniéndolo un poco más en circunstancia y no tanto verla nada más por verla. Uh-huh. Sí te das cuenta que hay varias cosas que están un poco... ¿sabes? Pero sí, no es una mala dramatización película. Total, güey. Sí. Y el poner a Euronymous como... ¿Cómo te diré? Como una víctima buena, güey. Como una víctima. Ajá, como una víctima de lo que estaba viviendo el país en ese momento. La verdad es que sí. El blanqueamiento de Euronymous en la película es bastante... Fue mucho, güey. Está muy marcado. Ajá, es muy marcado y además... es bastante injusto, ¿sabes? Es bastante injusto con el resto de personas que estuvieron involucradas en todo esto. Porque realmente no hubo, como lo contábamos hace rato, fuera de cámaras, no hubo nadie bueno, ¿sabes? O sea, ¿no? Todos cometieron cosas bastante atroces y que pudieron derivar en situaciones de... O sea, que pudieron derivar a una caída completa de la sociedad en su momento, ¿sabes? Sí, eran chicos totalmente desenfrenados. O sea, realmente no había aquí una parte buena ni mala en esta historia. O sea, eran chicos cometiendo estupideces. No hay más allá de eso. O sea, porque ni siquiera ellos eran No, personas... pero llevado al límite. Porque la verdad es que, digo, todos de jóvenes cometemos tonterías. Pero digo, mis peores tonterías... en mis peores tonterías... yo no hubiera ido a desvivir a un compañero mío, ¿no? Sí, entonces, la verdad es que sí, el blanqueamiento de Euronymous es algo que me deja como que desear. Pero si no te interesa tanto la historia real y solamente te quieres enfocar en la película, la verdad es que es bastante buena, bastante recomendable. Sí, es bastante buena, la verdad sí me gustó mucho. ¿Te gustó o no, güey? A mí sí. ¿Cuántas palomitas le das, güey? A palomitas yo le doy... haciendo un lado de la historia real. O sea, daría... ya hablando meramente como película. Meramente como película. Haciendo un lado toda la historia real. Yo le daría un 3.5. 3.5, amigo. ¿Sabes por qué? Ajá, 3.5 de 5. ¿Sabes por qué? Porque además, no sé ustedes en qué la vieron. O sea, me refiero a en qué doblaje o en idioma original. Yo la vi en idioma castellano, güey. No, man. No digas, ¿en serio? Sí. Yo la vi en inglés, o sea, pero, inglés, o sea, yo ni siquiera sabía que estaba doblada la película. Yo las 2 veces que la he visto en castellano. No, es que es puto asco. Mira, la primera vez fue porque la vimos en una página pirata y la segunda vez fue porque la volví a ver en una página pirata. Sí. Y no en una página pirata, güey, pero pues no. Pero la quiero hacerte una pregunta, o sea, porque para mí siempre, o sea, para mí el doblaje castellano, con todo el respeto del mundo, me parece sí decían así de que... me parece bastante gracioso, pero no hay alguna frase en especial en la película que digas, oh, bro, o sea... El tío se mató. No hay una frase muy así. Ese, en vez de Euronymous, es el Eurotío. El Eurotío. Pues no hay alguna frase así como en específico que yo diga raro. Pero por ejemplo, o sea, supongo que la versión en inglés también le dicen poser, ¿no? Ajá. Pero el hecho de que lo digan así, poser, se me hacía como muy cómico. Eres muy ¿sabes? poser, tío. Bueno, es que la verdad no sé a partir de qué momento se empezó a usar la palabra, pero pues es un término que ya lleva bastante tiempo. No, pero me refiero a que el hecho de cómo lo dicen en castellano, o sea, no, como no decir muy, poser, ¿no? como no decir poser, como no darle nada de entonación ni nada, es como, joder, eres muy poser, tío.
así, o cosas así, ¿sabes? Entonces, eso como que le restaba puntos. Bueno, no le resta puntos a la película en general, pero sí siento que debe de ser más disfrutable verla o en su idioma original o a lo mejor en doblaje latino, que es como lo que tenemos más cerca. Sí, latino sí existe, güey. Ajá. Yo le daría igual un 3.5 a palomitas, güey, y 4 jitomates. ¿Y cuatro? Y 4 y 3 chetos, ¿no? Y 3 chetos, güey, y 5 Naruto. Y 2 iglesias, totalmente quemadas. No, le daría 3.5 palomitas, precisamente porque no es tanto de mi agrado ver ese tipo de películas como donde alaban a Satanás y la verga. Es como un poco rudo para mí. Pero, pues la neta, cuando la empecé a ver, sí fue un poco extraño. Nunca la había visto. Pero al final sí me dejó, pues, con un buen sabor de boca. Sí. Algo que no les mencioné y que era también a lo que iba con respecto al doblaje castellano es, no sé si esto ocurra solamente en esa versión o en todas las versiones, pero el tema del audio, de los audios en general, era bastante agobiante por momentos. ¿A qué te refieres? No entiendo. Me refiero a que, por ejemplo, estás a un volumen regular mientras están hablando, pero cuando sucede la parte del concierto, yo la vi con audífonos. Toda la película la vi con audífonos, ¿no? Porque la vi en mis ratos libres y la vi cuando iba camino al trabajo, cosas por el estilo. Pero sobre todo la parte del concierto casi me revienta los oídos. O sea, y no por la canción en sí, sino porque parece que el volumen le pusieron como 30 decibeles extra, ¿sabes? Sí, pero sí es cuestionable. Eso es más que nada por el... No sé si se hizo a propósito o fue algo a lo que no le prestaron mucha atención. Pero ¿tú notaste, por ejemplo, ese cambio de audio en sí, el lo idioma noté. original? Sí, lo noté. Yo la vi en el idioma original y sí se siente un subidón, pues muy cabrón, vaya. O sea, se siente un subidón de nivel muy cañón. Pero, o sea, yo lo pongo en comparativa a la música en general de Mayhem, principalmente en sus primeros discos. O sea, tú lo escuchas, a lo mejor no sé si hayan escuchado alguna de sus canciones más populares, que justamente son del primer disco, pero el audio está a reventar. O sea, realmente, sí, hablando ya más en términos de producción, sí está muy mal hecho. Sí está, o sea, para mí lo que hizo un poco menos disfrutable la película fue tener que bajarle así el volumen como a la mitad o medios, porque dije, si no me va a reventar. Entonces, yo por esa razón es que le doy la calificación que le doy, porque en realidad como que la película en sí es buena. Solamente tomando la película es buena. Y aunque a mí sí me pareció un poco snuff, a ustedes no, pero aunque me pareció un poco snuff y no me gusta tanto ver ese tipo de películas, la verdad es que estuvo bien, o sea, estuvo bien manejado toda esa onda. ¿Y tú? Más que nada, bueno, paréntesis antes de dar mi opinión, más que la palabra snuff, porque ese es otro término, sería más gore. Más gore. Ajá, porque snuff es un término totalmente distinto, o sea, se usa para otro contexto totalmente diferente. Vete a la ver. Y bueno, en lo personal a mí, o sea, la película me gusta, pero sí le pondría un 3 cerrado. 3 o sea, cerrado. sí, o sea, un punto intermedio, porque yo no dejo, o sea, yo como un poquito más fan del snob. Deja tú del cine, o sea, hablando meramente como de la música y del metal, o sea, sí me parece no puedo hacer a un lado el hecho de todas las dramatizaciones que se hicieron a la historia real. O sea, yo no lo puedo hacer a un lado. Dice, entonces, yo como fan acérrimo del no por. Sí, es que no lo puedo hacer a un lado. O sea, porque para mí sí fue bastante molesto ver cómo de cierta forma glorifican un poco a Euronymous, ¿sabes? Entonces sí, no. Pero para personas que no lo conocen, o sea, que no conocen la historia y no conocen cómo era Oystein, pues sinceramente definitivamente es disfrutable, o sea, sí. Ajá, sí, si yo hiciera un lado de esa parte, yo sí le pondría un 4 un poco más, porque la película sí me parece bastante buena, las actuaciones son muy buenas, los personajes sí, visualmente, bueno, no tanto Euronymous, pero el resto sí son bastante parecidos a los personajes de la vida real. Sí. Entonces, sí le pondría un 4, o sea, en lo personal sí le pondría un 4. Ok. Antes de cerrar directamente con la película, yo quiero dar 2 datos, antes de pasar también al tema del soundtrack, que yo quiero comentar algo sobre eso. Uno de los primeros datos que quiero dejarles, y que es otra de las cosas que me hicieron bajarle un poco la calificación a la película, es el hecho de que hay varias escenas, o sea, hay demasiadas escenas sexuales, y creo que muchas de esas están injustificadas. ¿Demasiadas? Yo solo recuerdo 2. Yo solamente recuerdo, güey, 2. No, sí hay... Yo recuerdo, güey, solamente cuando sí hay se más. convierte en un depredador sexual, güey.
Y cuando, pues, Bart precisamente le pide a su chica de Euronymous que se desnude, güey. Pero así que recuerde más, no. Ahí estamos hablando de dos escenas diferentes. Sí, también estamos hablando de que sí hay escenas subidas de tono cuando todavía está vivo, Death, vaya, y están en la fiesta. O sea, sí hay unas cuantas escenas también así de pero hay varias que son injustificadas. O sea, entiendo que, por ejemplo, donde todavía está Death, pues tiene sentido porque pues, se supone que es una fiesta donde se descontrolan y no sé qué, ¿no? Cuando Varg empieza a tener acá sus delirios, pues tiene un poco de sentido. Pero, por ejemplo, hay una escena donde están como montándose un trío, una especie de trío, y así es como demasiado larga, ¿sabes? ¿En dónde, güey? Cuando... Ajá, con Varg. Con Varg, solamente está Varg y dos chicas, y es como... Se me hace demasiado larga. Y hay otra escena en específico que se me hizo como totalmente innecesaria. Justo antes de que el amigo de Varg le comente que Euronymous dijo que lo iba a desvivir y todo eso... Hay una escena donde está con una chica y lo único que pasa es que lo hacen como por 10 segundos y Varg le dice, ya te estás tardando en irte, perra, ¿no? Ah, sí. Y a mí se me hizo así como... Muy cierto. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Pero no me sorprendería que realmente las cosas sí fueran así, ¿sabes? No, sí, pero me refiero a que es innecesario, güey. O sea... A lo mejor querían recalcar el hecho de la clase de personas que eran. Yo considero que son segundos innecesarios en la película. Sí, definitivamente. Entonces, sí. También si la van a ver, tomen en cuenta que pues hay varias escenas ahí sexualías y algunas son algo incómodas de ver. Algo incómodas de ver por el contexto que se está presentando en la película. Algo que sí quisiera decir también de por qué le doy la calificación que le di y no me gusta es que no sé si lo sintieron ustedes así, pero siento que la película a veces como que no se siente tan fluida en cómo corre, ¿sabes? Sí, es muy luego va muy rápido, de repente extienden mucho algunas escenas como innecesarias y otras escenas que para mí resultan muy importantes como que las acortan, ¿sabes? O sea, a mí yo hubiera preferido que todo el tema de lo de Dead y el inicio de Mayhem fuera muchísimo más reducido y se centrara en la parte importante que es la parte de Varg. Sí. Y la última que quería decirles es, yo cuando empecé a ver la película y vi la cara del actor que hace a Euronymous, ahorita les digo su nombre, desde que lo vi dije, me recuerda a alguien, ¿sabes? Y entonces yo lo relacioné automáticamente con, no sé si ustedes conozcan la película, bueno, tú sí la conoces, tú yo creo que sí la has visto, las personas que están viendo el video no lo sé, pero lo relacioné directamente con Wallace de Scott Pilgrim. Si ustedes recuerdan a Scott Pilgrim, Scott tiene un compañero gay, el cual pues es bastante importante en la trama hasta cierto punto, y me recordó completamente su cara que yo busqué si eran la misma persona. Y no son la misma persona. No son la misma persona, pero ahí te va el datito, el tip curiosón, ¿no? Antes de que continuemos, güey, yo también lo asocié, güey. ¿Y sabes a quién lo asocié? Al güey que protagonizó la película de... ¿Cómo se llama? ¿De qué? La de... Donde llegan los ladrones, güey, a la casa. Ah, la de Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito, güey. ¿No te acuerdas, güey? O sea, no lo relacionas. ¿Los ladrones? No, al protagonista de esta película, güey. Ah, Macaulay Culkin. Ajá. Pues ahí les va. Okay. El punto de esto es que yo busqué a los dos actores y no son el mismo, pero su apellido de los dos me llamó la atención. Ok, lo estoy viendo ahorita. El actor de esta película en específico, de Lords of Chaos, es Rory Culkin, que justamente lo acaban de mencionar. Es hermano de Macaulay Culkin. Ajá, el chavo de Mi Pobre Angelito, que realmente yo no conozco muchos más papeles de él, más que el de Ricky Ricón, por ejemplo, cuando era niño. Pero son hermanos, o sea. Y lo que quería mencionar con respecto a Wallace de Scott Pilgrim es que el nombre de ese Wallace es... Déjenme buscarlo un momento. Ok, de Scott Pilgrim. Ajá, Scott Pilgrim. Y en el reparto, si ustedes lo buscan, el actor de Wallace es Kieran Culkin. O sea que los tres son hermanos, los tres son actores. Y algo que quiero resaltar de Kieran Culkin, el de Scott Pilgrim, que si bien no estamos hablando de él en esta película, también quiero decir que es un actor bastante exitoso. De hecho, hace poco ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Entonces, se me hizo muy curioso porque en principio solo lo relacioné con Kieran, porque se parecían mucho, pero al final terminé relacionándolo también con Macaulay, porque son demasiado parecidos. Parece que su papá tenía una buena genética. Una muy buena genética. Y lo único resaltable aquí es que Macaulay es el mayor, Kieran es como el de en medio, más o menos, y Rory es el más pequeño de los Culkin. Según estuve leyendo. Tienen 7 hermanos, güey. Ajá, sí, son 7 hermanos. Son 7 hermanos. Ok. Esta vez yo no busqué casi nada de datos curiosos. Así es, pero se me hizo muy curioso, o sea, se me hizo muy
muy lindo cómo puedes relacionar a gente así tan cabrón y cómo pueden llegarse a parecer tanto, pues, hermanos, ¿no? Sí, sí, sí. Se me hizo curioso. Y bueno, ya para cerrar con el tema de la película, en el tema del soundtrack, la vez pasada con Sing Street, yo creo que teníamos mucho de qué hablar con el soundtrack, porque el soundtrack es muy relevante y bastante bueno, y además nos gustó a los tres, es algo que nos gusta mucho de la película. En esta ocasión yo quisiera salirme de este podcast, no, no, yo quisiera remarcar que el soundtrack es bastante pobre, o sea, sí es muy pobre. Porque dejando de lado que hay muchas referencias a canciones de de black metal. La verdad es que en general en todos los momentos que pasan, donde no hay música de black metal, no hay música, ¿sabes? No. Pero tampoco podría decir que sea tan necesario. Pero sí es un vacío, o sea, sí se siente muy vacío. Por ejemplo, en la escena final donde Varg está desviviendo a Euronymous. La verdad es que sí me faltó ahí un poquito como como la canción final de School Days, ¿no? La de Kanashi. ¿Sabes? Así como algo tristón acá, como... Porque se supone que te pintan a Euronymous como la especie de héroe redimido de esta historia. Y el hecho de que no tenga ni siquiera una especie de soundtrack que te dé a denotar eso, que es una parte triste, la verdad es que sí deja un hueco bastante grande. Según yo sí hay un soundtrack. Sí, ponen una música de fondo, pero pues... Como tú lo dices, es muy pobre. Sí, la película sí tiene un soundtrack. Y a mí la verdad es que el problema no es el soundtrack, no son las canciones, sino el cómo se utilizan las mismas. Porque la verdad, o sea, para amantes del black metal, o sea, la verdad el soundtrack es bastante bueno. Porque no solo usan canciones de Mayhem, sino de bandas muy icónicas como Bathory, Celtic Frost, Sarcófago, Sepultura, Brujería. O sea, Grotesque, o sea, hay... Los Concorde, sí. De hecho, en algún momento se escucha también de fondo una canción de Kalimba. Sí, se escucha Estoy tocando fondo. Tocando fondo. Literalmente. Se escucha Todo cambió, ¿no? Ajá. De Camila. Sí, literalmente cuando Dead se da de baja del server, suena Estoy tocando fondo. O sea, queda perfecto. No mames. De hecho, también algo muy cabrón del black metal que se ve en la película, bueno, que se escucha, perdón, en la película, es que cuando están en el lugar donde está el Black Circle, que están acá como bailando y moviendo la cabeza y todo acá muy loco, la canción que se alcanza a distinguir, la investigué y se llama Monstruo Verde, güey, ¿sabes? Ok. Está bien culera, ¿no? Sí, güey. ¿Cómo puede ser que no te hayan captado, güey? Sí, se escucha acá. Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila. Pinche chiste malo, güey. No, bueno. Nadie entendió ese pendejo. Y yo, no mames. Literalmente las ultrasónicas son más true que Mayhem. Y a quien le pese. A quien le pese. Entonces, bueno, cerrando con la película, pues eso. Para mí el soundtrack fue bastante pobre. Y creo que estamos de acuerdo. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Bueno. El soundtrack fue bastante pobre. Entonces, esta vez, yo personalmente no les voy a dar una canción favorita del soundtrack. No sé ustedes si les quieren dar una canción favorita. Sí, puedes dar una recomendación musical. Bueno, ya pasando al final de este lindo podcast, vamos a pasar con las recomendaciones musicales. Nos vamos a extender poquito porque creo que ya duró bastante. Entonces, bueno, la última vez Omar nos dio una recomendación musical como tal. Bien pendeja. Ajá, bueno, no, dio una recomendación musical propia, ¿no? Pero eso, la verdad es que en todos los episodios les vamos a estar recordando que por favor escuchen a Echo Shot en Spotify. Y que nos sigan, en verdad nos gusta hacer música. Y fuera de que ahorita estamos promocionando nuestro nuevo podcast, la verdad es que estaría muy bonito que sigan nuestra carrera musical también. Pero bueno, entonces, empezando por Omar, que la última vez no dio una recomendación como tal, vamos a ver qué nos trajiste tú hoy. Yo quise traer algo un poquito más pesado de lo que escucho. Hoy trajiste metal. Hoy andamos pesados, hoy andamos pesados. Hoy andamos triste. Ok, sí. Nada, es cierto. Traje una canción de Pierce the Veil, del álbum The Jaws of Life. La neta no sé cómo se pronuncia, no sé mucho inglés. Y la canción es Death of an Executioner, ¿no? Ajá. Death of an Executioner, ajá. A ver, aquí lo van a escribir porque está difícil de explicar. Esa canción es muy buena, güey. Siento que es una de las mejores canciones que tiene ese álbum, en mi opinión. Y pues, sinceramente, pues la disfruto mucho cuando estoy triste, güey. Ok. Entonces, ¿y tú cuál es tu recomendación?
Mi recomendación está bien. O sea, es una canción increíble, la verdad, desde el otro día que todo cambió de Camila. No, desde el día que la escuché, la verdad se me hizo una canción increíble. Y cuando vi la película, no podía dejar de pensar en esta canción. La canción se llama Ofelia, de Juan Arenosa. Es una canción que solamente lleva piano. Ah, sí, ya la conozco. Sí, la verdad es que yo la relacioné con esta película porque es bastante melancólica y a la vez esperanzadora en ciertas partes. Entonces, relacionándolo con la historia que se ve puramente en la película, netamente en la película, por enésima vez, la verdad es que la parte como más desilusionante de la canción, como más triste, más desesperanzadora, se la adjudico a Death, ¿sabes? Que es una persona que realmente se ve como que no tiene salida del pozo sin fondo en donde se metió, ¿sabes? Y la parte un poco más esperanzadora, más bonita de la canción, se la adjudicaría a Euronymous en su arco de redención. Porque, pues honestamente, dejando de lado la historia original, o sea, la historia verdadera y todo eso, sí se me hizo bonito cómo Euronymous intentó construir su vida, ¿sabes? O sea, cómo intentó salir del hoyo y estaba, digamos, iniciando una relación con una persona que también fue de ese mundillo, pero que aparentaba que ya estaban los dos como fuera de, ¿sabes? Entonces, sí. Escuchen Ofelia y vean la película y pues ustedes me dirán si también les recuerda o no a los personajes que aparecen. ¿Y tú, mi estimado Dogo? Bueno, yo sí voy a hacer una recomendación. Más que una, voy a hacer 2 recomendaciones de 2 canciones diferentes. No se puede, güey, no tenemos tiempo. Denme chance. No, o sea, no voy a profundizar tanto. No, dilo. Voy a dar 2 recomendaciones porque no dejo de... Cuando yo vi la película, no dejé de pensar en que muchas de las personas que no son muy conocedoras del género piensan que Mayhem fue pionero, ¿sabes? Y fueron los primeros que empezaron con el black metal, cuando realmente no es así. El black metal ya venía un poquito más de atrás. De hecho, se les considera como parte de la segunda oleada del black metal, que fue la que impulsó y la que dio a conocer más el género. Sí. Los primeros fueron Echo Shot, por si no sabían. Sí. No, pero yo voy a dar unas recomendaciones de 2 bandas que, si bien no son black metal, sí están, el black metal está muy influenciado gracias a ellas. Y una de ellas es... que gracias a ellos se le dio a conocer el nombre de black metal, que este es un dato curioso, no solo de la película, sino del black metal en general. El término, bueno, el género del black metal se le dio ese nombre gracias a una banda llamada Venom. Ajá. Sí, el enemigo de Spider-Man, ¿no, güey? Sí, se le puede decir. Sí. Ajá. Y estoy hablando más que nada de su álbum, que justamente se llama black metal. Okay. El género de black metal se le dio el nombre gracias a un álbum de una banda llamada Venom. Y la canción que quiero recomendar de ese álbum es una canción que me gusta mucho, que se le podría considerar como proto black metal, que se llama Don't Burn the Witch. Ajá, no quemes a la bruja, ¿no? Exactamente. Y la segunda canción que voy a recomendar, que es todavía más alejado de black metal, pero sí tiene influencia, o sea, sí tiene influencia, la verdad. Es una banda, es de thrash metal alemana, que se llama Sodom. Y voy a recomendar una canción que se llama M16 o M16 de su álbum M16, del mismo nombre. Homónimo. Okay. De su álbum homónimo. Ok, entonces, bueno, pues ya para ir cerrando, la verdad es que recomendamos la película. Si tienen alguna recomendación de película que nos quieran dejar, pues la tomaremos en cuenta. Para la próxima semana me toca elegir a mí, entonces solo puedo decirles que la próxima semana va a ser una película... verga. O sea, va a ser una película verga para pensar. Da que pensar, ¿no? Quédate hasta el final. No. No, va a ser una película... O sea, Interestelar sí es muy buena y me gustaría hacerla en algún momento. Pero no, ya lo sabrán y la verdad es que es una película que creo que puede estar increíble. Yo no la he visto, pero sé de qué trata y me emociona mucho el que podamos verla. Entonces... pues ya cerrando este bonito podcast, en donde pues ya pudimos dejar en claro que no somos expertos. Y pues obviamente nos pueden ver, no somos palomitas. Pues vamos a dejarlos con una última reflexión. Bueno, más que una reflexión, les vamos a dar una conclusión que tuvimos con respecto a la pregunta del principio. Y pues nada, suscríbanse, síganos en nuestras redes de la banda, EcoShot, y también en todas las redes que tenemos de expertos en palomitas. Muchas gracias por ver este capítulo. Los dejamos con esto. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Adiós. ¿Qué sucede cuando una generación oprimida con una ideología disruptiva sobrepasa los límites? La escena del black metal noruego fue marcada por la violencia, la destrucción y la muerte.
La película muestra cómo la pasión y la dedicación a la música pueden llevar a la gente a cometer actos extremos y cómo esta pasión y dedicación pueden ser canalizadas de manera negativa. Muestra cómo la sociedad y la cultura pueden influir en la creación de una escena como la resalta de la película. La Noruega de la década de los 90 era un país con una fuerte tradición cristiana y una sociedad conservadora, lo que puede haber contribuido a la creación de un movimiento que se rebelaba contra estos valores. Muestra cómo el black metal noruego fue una reacción contra la sociedad y la cultura de la época, y cómo esta reacción puede haber llevado a la creación de una ideología que era intensa y destructiva, así como una forma de escape y de evasión. Esto no fue solamente una cuestión de música, sino que también un estilo de vida y de actitud. Muestra cómo la música puede ser una fuerza poderosa que puede influir en la vida de las personas, pero también como puede ser una forma de adicción y destrucción.